Bueno, seguimos acá. Hoy es lunes, feriado, es el último día de septiembre. Hoy es 30 de septiembre, las 11:11 en la República del Paraguay. Tenemos casi 35 grados en Asunción, sí, bastante calor hace. Tenía por ahí el pronóstico del tiempo. Rápidamente, casi 35 grados, comenzó muy caluroso, el cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Los vientos soplan desde el sector noreste ahora a 15 kilómetros, la máxima será de 36. La humedad en el aire es de un 50%, visibilidad normal 20 kilómetros. Bueno, y mañana primero, según el pronóstico extendido, también será un martes caluroso, con todas las actividades normales después del feriado, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte, luego variables. La mínima será de 25, la máxima de 37, o sea que va a ser más calor mañana. Y el miércoles 2 de octubre, amanecerá cálido con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego moderados del sur, lluvias, atención, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima del miércoles será de 20 grados, la máxima de 25. La actual temperatura casi 35 grados y la máxima será de 36. Bueno, estamos con un caro amigo, hace rato yo lo quería tener acá y por A, B o Z, qué sé yo, no se pudo. Aparte, él es senador y tiene un montón de actividades y él también fue ministro del Interior, en fin, abogado, docente, así que tiene muchas cuestiones y un feriado, entonces lo tomamos así. Aprovechamos el feriado para que venga acá y que nos hable sobre todos sus conocimientos y rebobinaje de esta democracia, entre paréntesis, que tiene 35 años, porque hay un lanzamiento de un libro este jueves de Rafael Filisola Serra que se denomina Partidos Políticos, Democracia y Gobernabilidad. Y se basamenta en la democracia, en estos 35 años de democracia. Me imagino que le llevó un tiempazo hacer todo esto y bueno, el libro ya está hecho, por supuesto, todo organizado. Será presentado el jueves. Hay un escenario acá que se llama La Ley, ¿puede ser? Un auditorio. La Ley Paraguaya. La Ley Paraguaya, sí. César López Moreira, 850, casi Papa Juan 23, auditorio de la Ley Paraguaya. El 3 de octubre es el lanzamiento a las 19 y la presentación estará a cargo de Diego Moreno Rodríguez Alcalá, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien estuvo con nosotros acá también. Y bueno, la autoría del libro del doctor Rafael Filisola Serra, en homenaje a su padre. Eso es lo que más me gustó, que se acuerda la gente de la importancia, en líneas genéricas, de la importancia del progenitor, Salvador Filisola. Antes que nada, muchas gracias, bienvenido y un placer de contar contigo, Rafael. Gracias Bruno por la invitación, muy contento de estar contigo. Siempre te sigo a través de las redes, sí, en la medida de lo que uno puede. Claro, porque... Pero siempre veo que tenés temas muy interesantes, invitados muy distinguidos. Sí, bueno, te tomás tu tiempo para hacer preguntas, así que, vos sabés que los invitados, así que muy honrado. Muchas gracias, nosotros los honrados. Los invitados son los que hacen este programa, ¿verdad? Porque son invitados, como bien dijiste, importantes, de fuste y en cada una de las ramas, porque acá hacemos una mezcla de diosa y pantera justamente para no aburrir y entonces, y también saber
conocimientos y aprender también de todos los segmentos que hacen a una vida social, ciudadana, genérica, porque todos tenemos que unirnos acá para llevar el país adelante, porque si ahondamos las diferencias, entonces cada vez vamos a estar más lejos los unos de los otros. Lo que hay que hacer es unirse acá y tratar de llevar adelante de la mejor forma. Hay disidencia, por supuesto, ¿verdad? No todos pensamos iguales, pero así como lo de la victoria de Boquerón en su momento, como lo de la guerra del Chaco en su momento, los que fueron allá a esa batalla o a esos encuentros bélicos se iban como patriotas, no defendiendo el partidismo, ¿verdad? Sino al contrario, se unieron todos para defender el Paraguay. Y yo creo que ahora es el momento de actuar no bélicamente, pero actuar con esa filosofía para defender lo nuestro, porque si no, yo también suelo decir, y con esto me callo y vos tomás el toro por las astas, o si no, tenemos que empezar a estudiar cómo se escribe el portugués, que yo creo que eso nos va a ser más fácil después ya, ¿entendés? Porque si cada uno hace lo que quiere o se pelea como gatos y perros, perros y gatos, y no se lleva nada en favor del desarrollo del país, entonces vamos a terminar hablando o escribiendo el portugués, y la escritura lusitana es mucho más difícil que la castellana, entre paréntesis. Bueno, bienvenido, adelante Rafael. Gracias. Vos tomás el toro por las astas ahora. Bueno, lo primero es invitar a la gente que tenga algún interés en esta contribución, porque finalmente uno escribe y lo que hace es contribuir. Este libro parte de la preocupación acerca del estado de nuestra democracia. Y puntualmente se centra en tres conceptos: cómo funcionan los partidos políticos, la representación. La Constitución empieza estableciendo que el pueblo ejerce el poder a través del sufragio. 1992. 1992. Ejerce el poder a través del sufragio, es decir, a través de representantes. Entonces, a partir de ahí hay un complejo entramado jurídico a través del cual, por medio de unas elecciones, se eligen a representantes que ejercen el poder en representación del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que no está funcionando bien en ese entramado complejo normativo, en ese diseño constitucional? ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Y por eso cada vez nos sentimos más decepcionados de los resultados de nuestra democracia. Cada vez nos sentimos menos representados por aquellos que están en el Congreso o en el Poder Ejecutivo o en las municipalidades. ¿Qué es lo que está saliendo mal, teniendo en cuenta? ¿Qué está saliendo mal? Y son muchos factores. ¿Cuáles son? Hay factores históricos que inciden. Si bien hemos tenido momentos excepcionales en nuestra historia, vos estás mencionando uno, y hoy recordamos uno, como el Paraguay pudo unirse por encima de diferencias políticas, partidarias, para defender el Chaco. Pero también hay momentos excepcionales. Si bien vos mirás la historia del Paraguay independiente, sobre todo a partir de 1870 y hasta el presente, vos mirás la historia, y es una historia llena de hechos de violencia, de sobresaltos, de divisiones políticas, pero tenemos momentos excepcionales. No tenemos que mirar nuestra historia de una manera tan negativa. Por ejemplo, la Constitución de 1870 establece, en un tiempo que era poco corriente eso en el mundo, el voto universal masculino. Sí. El voto universal masculino, muy pocos países tenían el voto universal masculino. Digo masculino porque el voto universal femenino ya es cosa mucho después. De finales del siglo XIX, en muy pocos países, pero ya bastante adelantado el siglo XX. También la fundación de los partidos políticos, de los dos partidos políticos centenarios,
1887. Fíjate que hay muy pocos partidos en el mundo centenarios como los nuestros, están entre los más antiguos. A mí, por citar, se me ocurre el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, los partidos uruguayos, que son un poquito más antiguos que los paraguayos. Así que los uruguayos. Los uruguayos un poquito más antiguos que los nuestros. Sí. Es también importante que en forma bastante temprana nosotros, cuando todavía no estaba muy extendida la idea, es más, eran hasta mal vistos los partidos políticos en un principio. O por ejemplo... Bueno, con una gran diferencia, ya que tocaste ese tema de los partidos políticos del Uruguay. Ningún partido político en el Uruguay está subsidiado, por ejemplo. Ese es un tema que y uno de los temas que tratamos acá en este tenemos libro. una fortuna en millones de dólares para los partidos políticos. Y ahí te das cuenta que teniendo todo eso, se está como está. En cambio, los otros, los del Uruguay, hacen por patriotas sus trabajos respectivos. No, pero tienen también subsidios. Sí, bueno, pero no es tan así. En menor medida. O por ejemplo, las reformas electorales del 26 de Eligio Ayala, que permitieron, tanto en el 26, unas elecciones legislativas competitivas o semicompetitivas, y en el 28, unas elecciones donde por primera vez en la historia participaron candidatos de dos partidos distintos. Un candidato colorado, un candidato liberal. López Moreira por el Partido Colorado, José P. Ullari por el Partido Liberal, tu antepasado, tío abuelo de tu antepasado, sí, que por supuesto termina ganando. Pero ¿qué es lo importante de esas elecciones? Haciendo un estudio comparativo con lo que pasaba en la región, esas elecciones son consideradas muy competitivas en comparación con la región. O sea, hemos tenido momentos importantes. Ahora, hay factores culturales. Existe todavía una cultura autoritaria, no sé si mayoritaria, pero bastante importante. Existe una historia que no siempre, que se caracteriza por periodos largos de autoritarismo, y existen problemas de diseño constitucional y legislativo. Si bien la constituyente, y ahí voy con otro momento importante de la historia, la constituyente es un hecho excepcional. Fíjate vos que a pesar de que el Partido Colorado gana con una mayoría muy amplia, creo que fue uno de sus mejores elecciones en democracia, llegó al 55% y la oposición tuvo el resto. Pero sin embargo, en primer lugar, tanto liberales como colorados, como también nosotros los independientes que presentamos candidaturas, pusimos a los intelectuales más prestigiosos del país para que hagan esa constitución. Pero lo más importante es que hubo un ambiente de diálogo. Esa constitución es el gran pacto social. Ahora, a partir de ahí hay algunos problemas que podían haber sido resueltos por la vía legislativa, y que en cierta manera perjudican un tanto los procesos de representación, los procesos electorales, y eso genera los problemas que te mencionaba: la falta de confianza en la democracia, en las instituciones, en los representantes, en las autoridades, y los problemas que vienen después como consecuencia, los problemas de estabilidad y de gobernabilidad en el sistema político. No, yo sé. Mi consulta es la siguiente. ¿Por qué no se aprovechó esta era democrática mucho más y en positivo respecto a un avance para Paraguay? Porque si vos haces mirás lo que pasaba antes y lo que pasó ahora, está bien, hay más crecimiento, hay más población, lo que vos quieras, pero se perdieron un montón de cuestiones que ya estaban superadas en todos los órdenes. Lo que mencionabas, la parte de las intendencias, las ciudades, si bien Asunción era más pequeña, pero era limpia, estaba cuidada. Y todo lo que se fue para atrás la cosa. Hoy no tenemos ni un metro de vía férrea, por ejemplo, y todavía no avanza ese famoso tren de las cercanías
a través de supuestamente 40 kilómetros, no de aquí a Encarnación, como sería lo factible, ¿verdad? Como mínimo. Pero en fin, no vamos a entrar otra vez en eso porque no quiero apretar el plagueómetro. Pero vinimos para atrás, querido. No sé si vos haces esa evaluación acá. Sí. Nosotros, yo creo que vinimos para atrás porque yo tengo 70 años. Viví en el centro de Asunción, en la casa de mis abuelos, Masi Payares, entre paréntesis, tíos de tu primo Carlos Filisola, de por ambos apellidos, ¿verdad? Yo vivía ahí, donde era que teníamos una casa fabulosa, ellos ahí en aquella época. La calle 14 de Mayo, casi Estrella, lo que hoy es todo esa manzana de los Bentley. Sí. Bueno, y antes uno caminaba por el centro y era limpieza, había olores buenos a jazmines, a azahares, no había nadie, no había mendigos en las calles. ¿Verdad? Y te hablo honestamente. El Hotel Guaraní fue un suceso en los años 60 y hoy sigue siendo el mismo edificio más moderno que existe. ¿Y qué se hizo ahí? Pasaron más de 50 años. Yo te hago una evaluación de 60 años desde los 10 años que yo estuve ahí. Tengo 70, te dije, tuve 10 años ahí viviendo y yo salía, daba vueltas, nos íbamos al cine con algunos amigos, amigas, lo que sea. Estaban todos los cines grandes, el Splendid, el Victoria, el Roma, el Granados. Todos esos cines funcionaban, pero a las mil maravillas. Y todo se fue a la China, ídolo. ¿A qué se debe esto? Mira, estaba el tranvía. Sí. El tranvía, ídolo. Sí. Que no molestaba a nadie el tranvía. No molestaba a nadie. Te comento que yo nací y pasé mi infancia en el centro. Y un sueño mío es algún día volver al centro. Esa facilidad de andar caminando, te podés ir caminando a todos lados y todos lados estás cerca y podés conseguir de todo. Y bueno, nací, viví, trabajé en el centro gran parte de mi vida. Me encanta caminar por el centro, pero es cierto, antes daba más gusto. No, a lo que quiero llegar es que todo se quedó igual. Sí. Como hace 50 años, ediliciamente te hablo, ahí en el centro. Así mismo. El Hotel Guaraní era lo más moderno, y hasta ahora sigue siendo, pero después está todo exactamente todo igual. ¿Cómo puede ser que en 50 años no haya progresado un sitio? A eso no te comento, nosotros salimos cada tanto con mi hija, vamos a dar un paseo por el centro. Y yo le comento, mira, acá, esta era la casa de los abuelos, claro, yo vivía acá, después acá trabajaba, después de acá me iba, pues en esa época yo trabajaba con mi papá en el sistema financiero, tenía una empresa financiera, y empecé como ordenanza, como todos empiezan, ¿verdad? Entonces yo decía, había, qué sé yo, no sé cuántos bancos había, pero muy poquito. Entonces yo hacía los trámites y qué sé yo. Pero bueno, justamente uno de los temas, pero ya desde un punto de vista de avances y retrocesos institucionales, justamente evalúo en el trabajo, entre otros capítulos, ¿verdad? Evalúo el estado de la democracia y vos decías, tenemos 35 años, yo redondeo en 3 décadas, o sea, sí, está bien. 3 décadas y poquito. Y como que en la primera década hay avances muy importantes. O sea, la primera década es una década de entre el 89 y más o menos, sobre todo la época de la presidencia de Wasmosy, pero inclusive pasando la presidencia de Wasmosy tenemos avances institucionales muy importantes. Se dan varios factores. Uno, yo creo que Wasmosy realmente quería hacer cambios importantes. Dos, la oposición tenía mayoría en las cámaras del Congreso, la oposición junta. Y la oposición supo hacer acuerdos inteligentes. El pacto democrático se hizo ahí. Claro.
pudo tener un entendimiento inteligente con el presidente Wasmosy, y eso permitió esa constitución que ya había sido escrita y que fue para mí fue un ejercicio muy importante de tolerancia y de consenso. Vos sabés que yo formé parte de la delegación como hombre de televisión en aquel momento. En el primer vuelo internacional del presidente Wasmosy a New York, sí. Y después a Atlanta, hasta la casa de Jimmy Carter, ¿verdad? Y allí estaba Laíno, estaba Paz Castain, estaba, qué sé yo, un montón de... Toda la oposición, pero de alto nivel, estaba ahí, ¿verdad? Con el primer anillo también ministerial del presidente Wasmosy. Era una cuestión que se trabajaba compactamente, no era una cuestión serrucho. Así mismo, no sé si me entendés. Pero fíjate un detalle... Que le metés el puñal por la espalda. Pero fíjate un detalle de Andrés Rodríguez, un militar, un hombre formado en las armas que de pronto se ve en la situación de ser el primer presidente con posterioridad a una dictadura. Y inicia un proceso de apertura de libertad y todo lo demás. ¿Cuál es uno de los primeros gestos, aparte de la apertura política, cuál es uno de los primeros gestos de Rodríguez? Convoca a los presidentes de los partidos de oposición. Eso era impensable. Impensable. Inédito. O sea, ¿por qué esos primeros 10 años avanza la democracia? Porque hay mucho diálogo político, hay mucha tolerancia, hay mucho respeto. Bueno, el punto de inflexión mayor en el 89 fue la libre expresión, ¿verdad? Claro. Porque ese es el basamento de la libertad de prensa. La libertad de prensa, ese es el basamento de la democracia, ¿verdad? Todo el mundo podía expresarse, etcétera, etcétera, cosa que antes no. Y entonces es un gran basamento, un gran puente fue ese. Y a partir de ahí se tenía que construir y se tenía que aprovechar más nomás. Eso es lo que yo digo. Continúa, por favor. Ahora, la segunda década para mí es una década de estancamiento. Y se empiezan a ver algunos signos de deterioro o de involución. A partir del 2000 por ahí. A partir del 2000 y algo. Está en medio el gobierno de Lugo, que es muy emblemático. Por varias razones. En primer lugar, porque es la primera transición pacífica en el poder. O sea, nunca en la historia del Paraguay se dio eso. En elecciones, un partido político, el Partido Colorado, entrega el poder a otro sector político que es la Alianza Democrática. En medio de eso tenemos que genera mucha expectativa, pero lastimosamente por errores propios nuestros de la alianza y también por la brevedad de ese periodo no se llega a consolidar, vamos a decir, no se llegan a consolidar los cambios que fueron impulsados por el gobierno de Lugo, que fueron sumamente importantes. Ahora Bueno, pero fueron 5 años también. Fueron 5 años. Con lo de Federico Franco también sumado a los años de Lugo. O sea, 5 años... estuvo ahí presente y manejaba el Paraguay la oposición. Así mismo. Y yo saco un balance positivo, ¿verdad? En materia de salud pública, en materia de obras públicas. Así que eso genera un entusiasmo importante, así que hay que señalar en esos. Por eso para mí el balance de esos 10 años no es del todo negativo. Hay estancamiento por un lado, pero ese periodo dinamiza mucho la esperanza. Vos mirás los indicadores, por ejemplo, y el apego de la población a la democracia llega a niveles nunca vistos. Ahora, en estos últimos 10 años es donde yo veo problemas más serios de deterioro democrático. Y en estos últimos años, en este último año más. Por ejemplo, que se cree una ley que establece sanciones que son altísimas, que llegan más de 1.000 millones para organizaciones sociales, por ejemplo. O sea, leyes que en otros países, en Nicaragua, por ejemplo, han servido para Nicaragua un gobierno claramente totalitario.
En Nicaragua esa ley ha servido para atacar a las organizaciones sociales, para destruir organizaciones sociales. O en Venezuela. Vos te referías a las a la ley que se está ONGs, a la ley tratando, contra a la ley, las ONGs. Y... Claro, lo que pasa es que decimos ONGs, pero en realidad no son solamente ONGs. Puede ser la comisión de tu barrio también. Sí, o sea, es bien. una ley tan mal hecha, o sea, con afán de perseguir, pero aparte tan mal hecha. O puede ser tu consultor, no sé qué, no sé cuál es el estatus jurídico de tu empresa, pero puede ser tu empresa también, porque es una empresa que tiene más de 40 años. Claro, ya. pero está tan mal hecha la ley que esos controles que se le establece, aunque vos no recibas plata del Estado, aunque vos no participes en actividades públicas, también se te puede aplicar a vos. Bueno, pero ustedes son los legisladores. Sí, nosotros votamos en contra. Y vos no te hiciste un autoanálisis de eso. ¿Por qué permitieron este tipo de cosas entonces? Y no es que permitimos, es que no tenemos los votos. Y bueno, sí, ya sé. No tenemos los votos. Defendimos hasta donde y sigo. Y sigo como... Perdóname, vuelvo al 92. Sí. Esa constitución se hizo contra Stroessner, directamente. O sea, para que los siguientes gobiernos no vuelvan a hacer no vuelvan a tener ese andamiaje estronista. Sí. Esa es la verdad. Bueno, pero se olvidaron de muchas cosas ahora. Yo creo que ahora hay que revisar la Constitución, entre paréntesis. Pasaron 30 años o 35 años. Yo creo que amerita una revisión la Constitución. No te digo que ahora sea el momento, pero yo creo que cambiaron los tiempos. 3 décadas. Y se me fue lo que te iba a preguntar, Che, pero en fin. Que la Constitución, estaba diciendo, la Constitución se hizo contra Stroessner. Contra Stroessner, exactamente. Y sí, contra Stroessner. Ahora, ahí te hago un matiz mientras vos A ver si me acuerdo. Sí, hay algunos artículos que son claramente, o sea, obviamente una constitución... Perdón, ahora me acuerdo. Yo creo que el poder legislativo tiene demasiado fuerza a través de esa constitución del 92, justamente para aplacar lo del poder ejecutivo y seguramente lo del poder, pero que no funciona completamente, el poder judicial, ¿verdad? Pero ese es otro tema aparte. Dos cosas te digo con relación a eso. Uno, en el trabajo, en este trabajo yo sostengo que los constituyentes, aparte de ser una generación brillante, tanto colorados como liberales, claro, como independientes, han tenido una estrategia clara, más que contra. Si bien hay artículos pensados en la experiencia reciente, por ejemplo, la no reelección, que es el régimen más severo de no reelección en el mundo, ¿verdad? O sea, entre los regímenes, pues hay otros países que también tienen el mismo régimen, pero es una constitución claramente orientada a establecer una democracia plena en Paraguay, algo que no lo hemos logrado todavía. Tenemos una democracia de baja calidad. Ahora, con relación al poder legislativo, muchas veces pensamos que el poder legislativo tiene exceso de funciones, porque todas las constituciones anteriores, quizás un poquito menos la de 1870, han sido fuertemente presidencialistas. Esta constitución establece una matriz de división de poderes que es más razonable. Ahora, hay excesos en los 3 poderes del Estado. Hay excesos en los 3 poderes, yo creo. O hay, para no hablar de excesos, vamos a decir un desbalance. Por ejemplo, y voy a empezar por mi casa, lo digo por el lugar donde trabajo. El Parlamento. El Parlamento, por ejemplo, creo que debería tener mayores límites en sus poderes presupuestarios, por ejemplo. Pero la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, o el Poder Judicial deberían marcarse más en cuestiones, debería limitarse a cuestiones jurisdiccionales. Debería funcionar mucho más. Claro, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es máxima instancia de revisión de sentencias. Hace control de constitucionalidad.
es superintendente del funcionamiento de los jueces y de los tribunales. Tiene funciones también administrativas. Tiene algunas funciones administrativas del propio Poder Judicial. Tiene funciones administrativas que no tienen nada que ver con lo jurisdiccional. Los ministros están hasta los 75 años ahí instalados. Que es una cuestión muy controvertida porque en la constituyente eso no se discutió. Eso ¿De no qué se se van a discutió. preocupar? Sí, tienen toda su vida asegurada. Claro. Por favor, ídolo. Claro. Entonces, en un país pobre como este. Claro. Y también el Poder Ejecutivo muchas veces... Donde el presidente cobra 30.000 o 33 millones de guaraníes y maneja 17.000 millones de dólares año. Sí. ¿Vos podés entender eso? No, además te voy a decir una cosa. Hay funcionarios que ganan, pero no te estoy hablando de las binacionales, estoy hablando de otros funcionarios que ganan el doble o el triple. ¿Cómo vos entendés que un presidente de la República que tiene que distribuir o manejar o fiscalizar el movimiento de 17.000 millones de dólares año, gane 33 millones de guaraníes? Es poco, y eso, imagínate, ahí, pero te voy a dar otro dato. No pienses en el presidente, porque el presidente tiene residencia y qué sé yo, igual está mal, ¿verdad? Pero eso tiene un efecto para abajo. Por ejemplo, no pienses ni siquiera en el ministro ni en el viceministro. Hay gente que gana más que el presidente. Sí, pero pensá en el director general, en un director general promedio, que de repente se va y está negociando un préstamo de $1.000 millones de dólares con algún organismo, y él está ganando $2.000. Sí, claro. Y eso pasa. No, claro, estoy justamente... O sea, que hay que hacer una revisión. Y de repente te encontrás con un funcionario que de repente es miembro del Consejo de X, no voy a decir miembro del Consejo de X, y ese gana, qué sé yo, 3 veces más que el presidente. De 100 millones. O 2 veces más, que es más corriente. 2 veces más te voy a decir que es más corriente. Y después están por debajo, qué sé yo, viático, esto, el viaje, lo otro. O sea... hace falta una mejor discusión de nuestra democracia. En serio, yo soy prudente con el tema de la Constitución. Yo no sé si hoy tendríamos una mejor, si hoy escribiríamos una mejor Constitución que la escribieron en el 92. Yo creo que no. Uno de los grandes, uno de mis ídolos, que ya se fue, liberal, analista, ¿cómo se llama? Evelio. No, aparte de Evelio, no, señor Saciain, ¿puede ser? No, Jorge Seal, sí. Jorge Seal. Mi profesor y mi querido amigo, sí. Jorge Seal. Él era un capo. Él es fundador, y a mí me tocó participar con él en la fundación del Instituto de Derecho Constitucional. O sea, una personalidad como esa ya no existe hoy. Todos se van. ¿Y quiénes vienen? Otra pregunta, Tana. ¿Quiénes ocupan esos lugares? Mira, yo te diría que hay gente brillante. Vos estuviste recién entrevistándole a una persona a la que leo muchísimo. Él es brillante, y hay mucha gente brillante. Ahora no tienen espacio en la política. No se les y no te digo luego la política electoral, que tiene sus bemoles, ¿verdad? Pues entrar en un proceso electoral, y yo sé que vos has asesorado campañas electorales y vos sabés lo que es complicado. Tenés que dejar muchas cosas, tenés que sacar tiempo que le dedicas a tu familia, tenés que recorrer todo el país, pero podríamos nosotros, como hicieron otros gobiernos históricos, inclusive de Carlos Antonio López en adelante, ¿verdad?, buscar a las mejores personas para cargos ejecutivos. Claro, como Carlos Antonio López trajo el ferrocarril hace 150 años y nosotros todavía dando vueltas por 40 kilómetros de un ferrocarril que no va a llegar nunca. ¿Cómo se entiende eso? Pero vos hablaste del tranvía. El tranvía. Del tranvía, mira. Eléctrico ya, comienzo de 1900. Cuando nos trajeron la ley del tren de cercanías, que a mí me encantaría tener el tren de cercanías, no solamente el que va hasta Ipacaraí, sino también otro que entre por Fernando.
Pero había muchísimos dictámenes que aconsejaban no seguir adelante con el proyecto, porque el proyecto estaba mal hecho. O sea, había mala... No, pero están los empresarios, güey, del transporte público también ahí. No, pero mira que eran argumentos muy razonables y eran de la Secretaría Técnica de Planificación de Obras. Pero de todas maneras yo le pregunté, y siempre les pregunto, le digo, pero atienden una cosa. En varias ciudades suizas, inclusive en Jerusalén hay una especie, creo que le llaman trenes livianos, que cruza de punta a punta Jerusalén. Sí. No necesita un carril especial, no necesita vos, tenés una parada, tenés una máquina expendedora donde podés comprar el pasaje. El tren cruza toda la ciudad y la avenida no ha de ser una avenida más ancha que Mariscal López. Menos que use de allá, la aseguro. Entonces, en Suiza vos ves no son, tranvías o colectivos eléctricos que circulan perfectamente, no necesitan carriles especiales ni nada, andan por calles que muchas veces son angostas y funcionan perfectamente. La ciudad de Suiza, el transporte público es espectacular. Mira, yo viviendo... O sea, ¿cómo no podemos hacer nosotros acá que teníamos tranvías hace qué sé yo, hace 100 años teníamos tranvías? Comenzando el siglo XX, te dije. Claro. Y yo viviendo en San Francisco, California, estaba el famoso BART, que hasta ahora funciona. Bay Area Rapid Transit. Claro. BART. B-A-R-T. Que era una maravilla, era como... que te subas a una nave espacial ya en aquella época, 1980 te hablo. Imagínate. Y entraba a través de los túneles de ahí, de las montañas, arriba, abajo, y uno estacionaba su coche en cada estación, digamos, ahí dejaba el coche, se subía, se iba a trabajar, volvía, tomaba su coche y se iba. Pero era una organización eso ya. ¿O por qué no usamos el río, por ejemplo? ¿Por qué no usamos el río? Bueno, pero vamos... Para transporte. Y bueno, ya sé. Pero vamos a algo más que sí, al libro, a la democracia. Mira, el libro está estructurado en... ¿Cómo podemos mejorar nuestra democracia? A partir de ahora, ya no entrando por qué no se hizo tal cosa o no pudimos hacer tal otra. Fuera de eso, ya no se hizo. A partir de ahora, ¿qué deberíamos nosotros fijarnos para mejorar esto que vos estás presentando como libro el jueves? Partidos políticos, aquí también entran los partidos políticos organizacionalmente, la oposición, por ejemplo. Claro. Democracia y gobernabilidad. Mira, empecé hablando del diálogo y creo que en nuestra democracia hace falta más diálogo. Hace falta más diálogo entre los actores políticos. El diálogo tiene que ser sincero y tiene que ser constructivo y tiene que orientarse a alcanzar acuerdos políticos a largo plazo. O sea, las políticas públicas que no se estudian y no se desarrollan en largo plazo no pueden funcionar. No va a funcionar jamás. O sea, si vos decís, vamos a hacer el tren de cercanía y estamos 2 años y después decimos, no, ahora no me gusta el tren de cercanía, ahora vamos a poner un tranvía. Obviamente no va a salir nada. Partidos políticos. Los partidos políticos... El Metro 1 más. El Metro 1. Hubieran continuado con el Metrobús. Claro. Los partidos políticos. ¿Qué está fallando en nuestra representación? Los partidos políticos están fallando. Los partidos políticos están fallando porque no tienen doctrinas claras, no tienen un manejo institucional que permita un diálogo interno, la formulación de políticas. Los partidos políticos están justamente para intermediar entre la sociedad civil, es decir, la población, y la sociedad política, es decir, el Estado. Y esa intermediación no está funcionando. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la institucionalidad de los partidos políticos. También tenemos que mejorar las leyes. ¿Cómo se mejora eso? Porque está bien, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero se habla esto como todos los días estamos diciéndolo. Pero ¿cómo se hace para que un partido político tenga fuerza? No sé cómo te voy a explicar. Y más la unidad de varios partidos políticos, más a mi favor, ¿verdad? Claro. Yo no entiendo cómo en estas últimas elecciones pasadas, de hace 1 año y medio, creo que fueron. Sí. Bueno, se vino tan abajo la fuerza de la oposición que supuestamente estaba catapultada como la panacea. No entiendo cómo se... No quiero entrar otra vez en el terreno por qué no hicimos tal cosa.
esa no es mi lectura ahora, sino cómo se puede revertir eso, porque parece ser que no se aprendió la lección, que todos vuelven a repetir la misma cosa. Bueno, el gran problema que tienen los partidos políticos es que no se les reconoce ni se respeta su institucionalidad. O sea, hoy los partidos políticos, más que partidos, parecen un conglomerado de figuras mesiánicas. Entonces, yo uso el partido político para acceder a un cargo, pero una vez que estoy en ese cargo, me importa en absoluto la promesa, el compromiso político que hice ese partido. Yo fui Partido candidato... País Solidario es el tuyo, ¿verdad? Partido Democrático Progresista. Perdón, pero Yo vos comenzaste en País Solidario. En realidad tenemos una historia que viene de Asunción para Todos. Sí, Asunción para Todos, sí, me acuerdo, perdón, sí, es muy vasta la historia del mal llamado tercer espacio es bastante particular. Pero siempre en construcción, fíjate que el tercer espacio en general siempre ha tratado de concurrir en conjunto. Ahora, a lo que voy perdóname, después de aquella época de Caballero Vargas, muy buena también. Sé cómo no sé, porque ese era un engranaje gigantesco, ¿verdad? Y que no sé qué pasó, por qué se diluyó, pero eso no vamos a tratar. Te digo nomás, hay así momentos de mucha lucidez de la oposición, y este es justamente todo lo contrario. Mira, los partidos políticos tienen 3 funciones. Que están definidas en la Constitución Nacional. Una, concurrir a elecciones, es decir, presentar candidaturas. 2, participar en la formación de la política nacional, es decir, de las políticas públicas. Y 3, formación cívica, participar de la formación cívica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo individuo, vamos a suponer acá nosotros 3 formamos un partido político. Y decimos, a ver, hay nosotros, 3 más ahí. Bueno, nosotros 6, los que estamos acá, formamos un partido político y decimos, nosotros somos el partido que va a luchar por la democracia, por decir cualquier disparate. Entonces, terminan las elecciones y resulta ser que yo al día siguiente digo, mira, a mí ya no me gusta este partido que va a luchar por la democracia. Yo voy a empezar a votar con ese otro partido que me va a conseguir un cargo para mi hija, entiendo. Me va a conseguir un negocio. Y después vos también decís, pero si Rafa se fue, pero yo también me voy a ese otro partido. Y hay muchos ejemplos últimamente, hubo muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Vaciamos a los partidos políticos. Los partidos políticos dejan de ser esa instancia de debate. Pero tiene que haber una cláusula, algo que impida eso, no sé cómo. Aparte del patriotismo eso y se de llama, las ganas. Claro, eso se llama en la teoría política, se llama transfugismo. No es transfuga el sentido que es el que pasa de un bando a otro. Claro, o sin pasar de un bando a otro. Y deja en bola a la ciudadanía que le votó, pues. Entonces, eso genera una gran decepción en la ciudadanía. Totalmente. Sobre todo cuando vos te cambias de filas, no por principios y valores, sino te cambias porque a vos te conviene, por lo que sea. Ese es un problema. Ahora, hay otro problema más. ¿Es suficiente la democracia representativa? Y en eso también encaramos en el libro. La democracia representativa está muy bien, es lo que podemos. La democracia de los antiguos era una democracia sin intermediarios. O sea, qué sé yo, tomemos Atenas en la época clásica, en la época de Pericles, qué sé yo, 40.000, 50.000 habitantes, se estima más o menos que tenían, y se reunían todos los meses entre 7.000 y 10.000 personas, se reunían en una plaza pública y hablaban de los problemas de la ciudad y tomaban algunas decisiones. Eso se podía en la antigüedad con unidades territoriales pequeñas. Ahora, llega la Revolución Francesa, eso es imposible. O sea, millones de habitantes en los países, imposible reunirte en una plaza. Acá mismo en Paraguay, que no somos tantos como... No creas, vos sabés que la Argentina hace ese ejercicio y hace muy bien. Exactamente, y a eso voy. La Argentina es ejemplo en ese aspecto. A eso voy. La democracia representativa es importante, pero hay que complementar la democracia representativa con instancias de participación directa de la ciudadanía. Brasil creo que también, Brasil. Mira, hay experiencias muy interesantes donde se ha vuelto al sorteo. Nosotros nos olvidamos que la democracia ateniense
gran parte de sus decisiones tomaban por sorteo, sobre todo los nombramientos. Sorteaban, por ejemplo, qué sé yo, los principales cargos políticos salvo los militares, porque partían de la base de que todos somos iguales, duraban un cargo en un año en sus funciones, y al final de ese año tenían que rendir cuentas a los ciudadanos sobre cómo habían trabajado. Vos sabés que en la actualidad hay todo un movimiento para, por ejemplo, no solamente estudiar formas directas de participación, sino inclusive recurrir a sorteo. Por ejemplo, hay reformas electorales que se han hecho en base a un grupo de ciudadanos convocados por sorteo, elegidos por sorteo, que han hecho propuestas. Y en base a esas propuestas, por ejemplo, se han hecho las reformas electorales aprobadas en el Congreso, inclusive en Islandia o en Finlandia, no recuerdo siempre me confundo entre Islandia y Finlandia, se hizo un procedimiento parecido, se sortearon 1.000 ciudadanos para estudiar una reforma constitucional. Hubo una crisis económica muy seria, a partir de ahí hubo mucha tensión política en la sociedad, y se generó un proceso participativo. O en Chile, por ejemplo, se hicieron estos cabildos abiertos antes de estos 2 fallidos intentos de reformar la Constitución. O sea, podemos, para redondear la idea, tenemos que hablar más. O sea, una democracia es diálogo, no es solamente el principio de la mayoría, es también el respeto de la minoría, es también el diálogo. Tenemos que reforzar nuestra democracia representativa, tenemos que reforzar nuestros partidos políticos para que realmente los partidos políticos presenten buenos candidatos, para que los partidos políticos presenten políticas públicas, discutan políticas públicas con otros partidos. ¿Cómo fue el encuentro con Peña? Y de la oposición. Y tenemos que reforzar más canales de participación directa donde el pueblo tenga la voz y pueda participar de una manera más directa. ¿Cómo fue ese encuentro? El encuentro fue, bueno... Creo que hay 3 senadores que no se fueron, creo que. 2. Uno estaba de viaje. Fue un tema que, bueno, en primer lugar te iba a decir, desde el 89 en adelante, las veces que el gobierno, que el Ejecutivo ha invitado a la oposición, hemos ido. Y las veces que hemos invitado desde el Congreso al presidente de la República, vino. Ha acudido también. Así que no es algo que deba ser visto como algo inusual. Sí, ya sé, por supuesto. Porque hubo gente que criticó y me parece bien que se critique tampoco. ¿Cómo fue el espíritu ahí? Una charla, digamos. Fue una conversación muy, muy sincera. Yo valoro eso. Nosotros empezamos con una crítica y terminamos con una preocupación. Y en medio de eso planteamos algunos temas que a nosotros nos preocupan. O algunos temas que quisiéramos que el Ejecutivo... ¿Y qué les preocupa a ustedes a grandes rasgos? Empezamos con el problema del deterioro democrático. Nos parece que conformar comisiones bicamerales para perseguir a organizaciones privadas está mal. Nos parece que... Ahora veo que el presidente Peña también expresó sus objeciones a esta ley anti-ONG, mal llamada anti-ONG, porque es anti todo. Al parecer va a tener cambios. Claro, y espero que así sea. Y ojalá que el presidente use su influencia sobre los parlamentarios de su sector para que se hagan esos cambios. La conversación fue una conversación sincera. El presidente nos escuchó. Nosotros le escuchamos al presidente. En algunas cosas nos dijo que estaba de acuerdo con nosotros. En otras cosas nos dijo que no estaba de acuerdo con nosotros. Viceversa, lo mismo, eran algunas cosas coincidimos, en otras no. Pero la temperatura fue de diálogo, honesta. Yo le sentí a él sincero. No, por eso, y ustedes, o sea, porque fue una charla. Y te voy a decir por qué le sentí sincero. Te voy a decir por qué le sentí sincero. Porque cuando estaba en desacuerdo con algo lo decía. Entonces, cuando la conversación no es sincera, ¿para qué me voy a pelear contigo? Te digo nomás, si no me importa. Te digo nomás, sí, ¿estás de acuerdo, Bruno?
Total no. Bueno, y eso no se puede hacer con más frecuencia, digo yo. Por Sí. lo menos 2 veces al año, una cosa así. No, sí. por no decir 3. De hecho, habíamos quedado en esa reunión, habíamos quedado cuando él visitó el Congreso el año pasado, a semanas de ser elegido, de asumir el cargo. Y hubo tensiones políticas como la expulsión de Katia. Eso para nosotros está en la agenda. Nosotros, en una democracia, no se le puede privar de su banca a una persona electa por voto popular sin debido proceso. Eso no es una democracia. ¿Y esto que quieren hacer con Buzarkis? O cierto sector, por lo menos, no sé. Bueno, hay varios casos de parlamentarios que están sospechados de hacer uso indebido de influencia. Tenemos que es lo que la Constitución, vamos a decir, castiga con la pérdida de investidura. Tenemos que estudiar caso por caso, porque la Constitución exige un debido proceso. Yo te digo lo de Salín, yo hablé muy poco con él. En su momento hablaremos oficialmente como bloque, si se plantea algo, y hay otros casos también que se estudiará, no importa si es de nuestro bloque, si es de... Fíjate vos, en el caso David Rivas, David Rivas. David Rivas tenía el problema ese del título, que se le acusaba de haber hecho uso indebido de influencia para que le den un título de una carrera que él no cursó. No estudió. Y fíjate vos que nosotros no planteamos la pérdida de investidura porque, si bien había muchos indicios, no hemos considerado en ese momento que teníamos los argumentos para cumplir con lo que establece la Constitución, que dice que tiene que estar fehacientemente comprobado. Él tenía algunos documentos que provenían del Ministerio de Educación. Así que interrumpir el mandato electivo de una persona que es elegida por el voto popular debe deberse a situaciones extremadamente graves, muy demostradas y en el marco de un debido proceso. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, tenemos una conexión con Nueva York ahora. Querido Rafael Filisola, yo quiero continuar contigo, a ver si venís de vuelta. Está toda esa época de tu Ministerio del Interior, lo que significa la seguridad. Eso es lo que quiero hablar contigo, que quise hoy tocar, pero evidentemente no tuvimos tiempo. Pero lo que es la seguridad, porque claro, lo que es la seguridad y la parte de la cantidad de crímenes. Paraguay creo que figura en tercer lugar entre los países con mayor cantidad de crímenes de América. En materia de crimen organizado, sobre todo. Claro, está y tenemos como en México, Colombia, y después venimos ya Paraguay, nosotros. Tercero o cuarto. Creo que subimos subimos un nivel en el ranking. Y bueno, en fin. Es una mala noticia, pero es una realidad que debemos asumir. Y sí, por supuesto que es mala noticia, y de eso yo quería hablar después, pero vamos a continuar. Cuando quieras, Bruno. Bueno, el libro del senador Rafael Filisola Serra se lanza este jueves, ¿verdad? A ver si tienen ahí en pantalla. Jueves de octubre, 19 horas, en el Auditorio de la Ley. Auditorio de la Ley, ¿eso dónde queda, Jessica? Está detrás del Shopping del Sol. Bueno. Estoy haciendo, me parece que estoy haciendo publicidad. ¿Viste esa calle que termina en el Shopping del Sol, que da una de las entradas laterales del Shopping del Sol? El Shopping del Sol es enorme. Sí. Pero vamos a decir, yendo desde San Martín, tenés una calle que atraviesa San Martín, ahí está la Casa Pedersani. Sí. Y bueno, y antes de entrar antes de seguir esa empedrada que te lleva a una de las entradas del Shopping del Sol, ahí entra a la izquierda. Fácil entonces. Sí, fácil. La Casa Pedersani. De la Casa Pedersani llegás a la esquina y a la izquierda. Y ahí perfecto. del lado derecho está La Ley, que es una de las editoriales más antiguas en materia jurídica y que agradezco a La Ley porque ha hecho un trabajo excepcional de edición de este libro. Bueno, y ahí va a estar también en cuanto a su ponencia, su presentación, Moreno Rufinelli, ¿verdad? Diego, un jurista brillante, me honró con el prólogo del libro y va a hacer la presentación. Bueno, sí, estuvo por acá y
Y él creo que va a quedarse acá nomás, no es que se va a ir a Costa Rica. Eso por lo menos señaló. No es un no cargo. Es gravitante. No es un cargo permanente. O sea, a ver, no requiere un traslado permanente. Tienen periodos de audiencias. Algunas se hacen en forma virtual, algunas se hacen en forma presencial. Y después hay otras actividades que requieren recorrer la región, sobre todo en materia de cumplimiento porque las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Es decir, son obligatorias para el Estado. Bueno, el jueves 3 a las 19 horas es el lanzamiento de Partidos Políticos, Democracia y Gobernabilidad de Rafael Filisola Serra, y la presentación estará a cargo de Diego Moreno Rodríguez Alcalá, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Bruno, y a disposición cuando quieras. Y bueno, espero que tu señora también venga por acá. Parece que ella va a ser un no, parece que no quiere, nunca me quiso tu señora, no sé por qué, y somos hasta parientes, sí, lejanamente. Papá dijo, cuando hizo un raconto mi padre, Rafael Masi Pallarés, cuando hizo un raconto de la historia, ¿cómo se llama? El árbol genealógico de los Masi, le incluyó a la familia y yo le hice es imposible que no yo sea le pariente. hice esa pregunta y Desiree es pariente, sí, claro que sí, por esto, y bueno, y yo le hice notar eso también, creo que le envié varias veces le voy a decir, no sé si cambió de teléfono, creo que no cambió de teléfono. Tiene un teléfono nuevo, pues te iba a pasar. Bueno, ¿cómo no? Recordame, Emanuel, sería fabuloso que venga ella también, y que charlemos con ella. Yo creo que va a ser un gusto para ella. Que se haga una revisión de todos estos años de democracia también, desde la óptica de ella, ¿verdad? Y su tema. Su tema, que es la salud pública. Y la salud pública. Ahora que está un poco apartada, o sea, uno nunca se aparta de la actividad política. No. Yo sé que era muy afín a mi hermano Juan María Masi Bullari, ¿verdad? Sí. Como te médico. Iba a decir justamente cómo se parecen ustedes. Yo siempre hablo con Martín, con Juan. Juan yo me parezco mucho a Juan. Sí. O Juan a mí. Pero Martín también. Con Martín hablé por teléfono hace un par de días. Impresionante la forma en que hablan. Bueno, sería interesante, sería toda esa parte, recordar todo aquello del hospital de clínica y toda esa lucha, también sería fabuloso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Rafael Filisola muy agradecido Serra, por el espacio. A las órdenes.